La Atalaya de Estudio Semanal. Artículo de estudio número 33. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 21 al 27 de octubre. La congregación refleja el punto de vista de Jehová sobre los pecadores. Párrafo 1. Pregunta. ¿Cuál es el deseo de Jehová? La decisión más importante que puede tomar una persona es la de dedicarse a Jehová y llegar a ser parte de su familia. Jehová desea que todo el mundo tome esa decisión. Quiere que disfruten de su amistad y vivan para siempre. Párrafo 2. Pregunta. ¿Qué quiere Jehová que hagan quienes han cometido un pecado grave y no se han arrepentido? Jehová desea de todo corazón que vuelva a Él. Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué veremos en este artículo? Primero, veremos cómo se trató en el siglo I un caso de un pecado grave que hubo en la congregación de Corinto. Después, analizaremos las instrucciones que dio el apóstol Pablo cuando el pecador se arrepintió. Y por último, hablaremos de cómo Jehová ve a quienes cometen un pecado grave. Párrafo 4. Pregunta. ¿Qué estaba pasando en la congregación de Corinto? Primera los Corintios 5, 1 y 2 dice. De hecho, se me ha informado que entre ustedes hay un caso de inmoralidad sexual. Un caso de inmoralidad tan grave que ni siquiera se da entre los no creyentes. Que cierto hombre vive con la esposa de su padre. ¿Y ustedes se sienten orgullosos? ¿No deberían estar lamentándose para que se saque de entre ustedes al hombre que ha hecho eso? Párrafo 5. Pregunta. ¿Qué le escribió Pablo a la congregación y qué quiso decir? Primera los Corintios 5:13 dice. Mientras que Dios juzga a los de afuera, saquen a la persona malvada que está entre ustedes. Pablo les escribió por inspiración que debían sacar de la congregación al pecador que no se había arrepentido. Así que Pablo quiso decir que los hermanos de la congregación no debían socializar con aquel hombre. Párrafo 6. Pregunta. ¿Qué efecto tuvo la carta de Pablo en la congregación y en el pecador? Habían reaccionado bien y habían seguido las instrucciones del apóstol. Además, algún tiempo después de que Pablo enviara su carta, aquel hombre se arrepintió, cambió su conducta y su actitud, y empezó a obedecer las justas normas de Jehová. Párrafo 7. Pregunta. ¿Qué se logró al sacar de la congregación al pecador? Segunda a los Corintios 2, 5 a 8, dice. Ahora bien, si alguien ha causado tristeza, no me ha entristecido a mí, sino a todos ustedes hasta cierto punto, para no ser demasiado severo en lo que digo. Ese hombre ya tiene suficiente con la reprensión que le dio la mayoría. Ahora deben perdonarlo bondadosamente y consolarlo para que no se sienta abrumado por estar demasiado triste. Por lo tanto, les aconsejo que le confirmen que lo aman. En otras palabras, la disciplina había cumplido su objetivo, llevar a aquel hombre al arrepentimiento. Párrafo 8. Pregunta. ¿Qué le dijo luego Pablo a la congregación? Pablo les dijo lo que tenían que hacer con el hermano que había cometido ese pecado. Deben perdonarlo bondadosamente y consolarlo. Y añadió, les aconsejo que le confirmen que lo aman. Como vemos, Pablo no solo quería que le permitieran volver a la congregación, sino que además le demostraran con sus palabras y sus acciones que de verdad lo habían perdonado y lo querían. Párrafo 9. Pregunta. ¿Por qué es posible que a algunos les costara perdonar al pecador que se había arrepentido? Puede ser que a algunos les pareciera injusto que se recibiera con tanto cariño a aquel hombre que había hecho cosas terribles, cuando ellos se habían esforzado tanto por obedecer los mandatos de Jehová. Párrafos 10 y 11. Pregunta. Si los ancianos se hubieran negado a perdonar al pecador arrepentido, ¿qué podría haber pasado?
El pecador arrepentido podría haberse sentido abrumado por estar demasiado triste. Podría haber pensado que era un caso perdido o incluso haber dejado de esforzarse por reparar su amistad con Jehová. Y eso no es lo peor. Si los hermanos de la congregación se hubieran negado a perdonar al pecador arrepentido, habrían puesto en peligro su propia amistad con Dios. Párrafo 12. Pregunta. ¿Cómo podía la congregación imitar a Jehová? Tratando a los pecadores arrepentidos igual que los trata Jehová. Párrafo 13. Pregunta. ¿Por qué era la decisión correcta readmitir a aquel hombre? Pablo dijo que si perdonaban al hombre arrepentido, demostrarían ser obedientes en todo. Segunda a los Corintios 2:9. Es cierto que habían pasado solo unos meses desde que lo habían sacado de la congregación, pero la disciplina lo había motivado a arrepentirse. Así que no había ningún motivo para que los ancianos demoraran su readmisión. Párrafos 14 y 15. Pregunta. ¿Qué nos enseña la manera como se trató este caso de un pecado grave en la congregación de Corinto? Esto nos enseña que Dios no tolera los pecados graves en su pueblo. Algunos piensan que, como Él es misericordioso, permite que una persona que no se ha arrepentido siga formando parte de la congregación. Pero eso no es cierto. Jehová sí es misericordioso, pero no es permisivo, ni rebaja sus normas. Este relato también nos enseña que Jehová no quiere que nadie sea destruido. Su deseo es salvar a las personas siempre que sea posible. Les muestra misericordia a quienes cambian de actitud y se esfuerzan por reparar su amistad con Él. Párrafo 16. Pregunta. ¿Qué siente usted por Jehová al meditar en cómo se trató el caso de ese pecado grave en Corinto? Repasar el ejemplo de la congregación de Corinto nos ha ayudado a ver el amor, la justicia y la rectitud de Jehová. Le estamos muy agradecidos por el rescate que hace posible el perdón de nuestros pecados. Nos consuela muchísimo saber que Jehová de verdad ama a sus siervos y quiere lo mejor para ellos. Párrafo 17. Pregunta. Que analizaremos en los siguientes artículos. ¿Y qué sucede hoy en día? Si alguien comete un pecado grave, ¿cómo pueden los ancianos imitar el amor de Jehová y ayudar a la persona a arrepentirse? ¿Y cómo deberíamos reaccionar si los ancianos deciden sacar a alguien de la congregación o readmitirlo? Analizaremos esas preguntas en los siguientes artículos. ¿Qué respondería? ¿Cuál es el deseo de Jehová para todas las personas? Quiere que disfruten de su amistad y vivan para siempre. Cuando un hombre de Corinto no se arrepintió del pecado que había cometido, ¿qué le dijo Pablo a la congregación? Pablo les dijo que dejaran de relacionarse con él y que ni siquiera comieran con él. Cuando el pecador se arrepintió, ¿qué instrucciones les dio Pablo a los cristianos de Corinto? Deben perdonarlo bondadosamente y consolarlo. Y añadió, les aconsejo que le confirmen que lo aman. Fin del artículo.